Hola, buenos días. Hoy estamos aquí para entrevistar al señor Julio Busteros, quien tuvo la amabilidad de recibirnos en su casa. Busteros fue intendente de nuestro querido partido Almirante Brown durante un periodo de gran turbulencia política. Su gestión fue abruptamente interrumpida por el golpe de Estado que instauró la dictadura militar en nuestro país. A través de esta entrevista buscamos conocer su experiencia personal y política durante aquellos años y reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender para fortalecer nuestra democracia actual. Gracias por recibirnos, señor Julio Busteros. Julio, nos gustaría que nos cuente un poco acerca de usted, de sus inicios en la militancia política y cómo llegó a ser intendente del partido Almirante Brown. También nos gustaría conocer su experiencia personal durante el golpe de Estado, cómo vivió esos momentos. Bueno, yo viví en Olavarría, nací en Olavarría. Mi padre trabajaba en las canteras, vasco, español, anarquista, analfabeto, separatista. Las tenía todas mi padre, todas. ¿Cómo hacía para leer el manifiesto de los anarquistas? Todavía es un pobre, no está más, ¿no? Y ¿sabés lo que me decía? Fíjate, analfabeto. Yo tenía 8 años y él me decía, mira pibe, así, mira pibe, cuando seas grande, no importa dónde estés parado, pero lucha por la justicia. Fíjate, era un sabio, no era analfabeto, era un sabio, Sí. porque el tipo, en su conocimiento teórico, ¿cómo veía él el sentimiento de justicia? Para decírmelo a un pibe de 8 años, luchó por la justicia. Es impresionante, Sí. Pero no termina ahí la cosa. Mi viejo trabajaba en las canteras y en 1954, yo tenía 17, ya era viejo, 17 años. tenía 17 años, hubo un congreso de la productividad en la Argentina. Estaba Juan Perón de presidente y el Congreso de la Productividad estaba compuesto por trabajadores, empresarios y el Estado. Y tenían que resolver entre los tres sectores sociales cómo seguía la Argentina. Los industriales querían que se distribuyera la riqueza como antes del 45, es decir, del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno, o sea, del trabajo de los argentinos. Los sectores industriales querían que más del 50% lo tuvieran ellos. Los trabajadores, a su vez, querían mantener las conquistas que habían obtenido con Perón. Y el Estado Se lavó las manos. A punto tal que a mi padre lo nombran delegado a ese Congreso de la Productividad. Vos fijate, vasco, español, anarquista, analfabeto. Había pasado a ser delegado. Viviendo a 300 kilómetros en Olavarría, tenía que venir a Buenos Aires al Congreso de la Productividad. Eso despierta en mí, a los 8 años, algo que tiene que ver con el tema de la justicia. Nos tuvimos que venir a vivir acá. Ya andaba en 4º año nacional, me faltaba 5º que lo terminé acá en el colegio. ¿En el Nacional de Adrogué? En el Nacional de Adrogué terminé 5º año. Para terminar 5º año trabajé de peón de albañil, porque antes los chicos tenían que ir de traje al colegio, Sí. traje gris, y las señoritas con guardapolvo. Yo trabajé diciembre, enero y febrero, que eran las vacaciones, trabajé de peón de albañil en Bursaco, en la calle Echegoyen y Ale. Con eso me compré los libros, pero me faltaba el traje. Vamos al colegio y el rector dice, ¿usted por qué no trae traje? Pero usted no es alumno nuestro. Le digo, sí señor, yo vengo de Olavarría, soy del campo, pero tiene que traer el traje. Digo, no tengo traje. Bueno, justo salieron unas becas que dio el gobierno.
y el gobierno me dio una beca, el único del grado que pidió la beca, 5º año, todos de bien poder adquisitivo, ubicate en aquel momento histórico, ¿no? El único que pidió, y me la dieron, y me fui de traje, compré con la plata que me dio el gobierno, y seguía más bien en la acción católica, pero estalló el conflicto entre la Iglesia y el Estado, un conflicto entre Perón y la Iglesia. Sí. Y los curas aprovecharon la reacción oligárquica de aquel entonces que se había manifestado en el Congreso de la Productividad, y dan el golpe contra el peronismo. Entonces yo mantuve la Iglesia un poco más separada de mis pensamientos. Y empecé prácticamente a militar en el peronismo a los 14, 15, 16 años. La Unión de Estudiantes Secundarios, la UES. Y bueno, hasta que empiezo a trabajar en Banco Nación, al año siguiente me llevan preso. Cuando salgo de la cárcel salgo más peronista que nunca. Y bueno, seguí trabajando en el banco y luchábamos por la vuelta del peronismo, pero más que por la vuelta de Perón o del peronismo, de lo que significaban las conquistas para la gente, el sentimiento de justicia que un tal Benito Busteros, que era mi padre, me había dicho: luchar por la justicia. Yo pensé que luchar por la justicia era estar ahí. Bueno, y tanto despelote, la persecución, la lucha del peronismo en la resistencia, la lucha contra la oligarquía, contra los militares, después vino una pseudo-democracia con Frondizi, después vino Ilía, otro sector del radicalismo, pero ninguno le encontraba la vuelta a la situación argentina. No solo no le encontraban la vuelta, sino que acentuaron el marco de la dependencia que ya había iniciado los golpes militares. Arturo Jauretche escribe un libro, Retorno al Coloniaje. Arturo Jauretche, ¿no? O sea, Arturo Jauretche defiende desde el punto de vista teórico y económico las conquistas que le había dado Perón a los más humildes. Eso fue el Plan Previch, así se llamaba el libro. Año 1956. Escribe el libro, el Plan Previch, Retorno al Coloniaje. ¿Por qué retorno al coloniaje? Porque la Argentina se adhirió por primera vez al Fondo Monetario Internacional. O sea, no solo dieron el golpe de Estado, sino que detrás del detrás del acuerdo ese para voltear a Perón, o sea, el golpe de Estado, venía el tema económico, y el plan económico era el Fondo Monetario Internacional. Argentina hacía comercio bilateral con todos los países del mundo. Con Egipto le compraba tal cosa, Argentina le vendía tal cosa. Con Japón, Argentina le vendía tal cosa, ellos compraban tal. O sea, acuerdos bilaterales. Sí. Con el Fondo Monetario Internacional, Argentina pasó a depender de todos los demás países y no tenía política propia, sino que tenía que adaptar la política del Fondo Monetario Internacional. Pero además no era solo el Fondo Monetario, sino también había otras instituciones crediticias de importancia internacional que hacía que el marco de la dependencia a ellos cada vez era mayor. Empezamos a regirnos por el dólar, no por el peso argentino. Entonces nosotros desde el campo popular empezamos a resistir. ¿Por qué? Porque afectaba a los estudiantes, no teníamos más la UES, afectaba a los trabajadores porque no tenían convenios de trabajo, vinieron las grandes huelgas, la desocupación,
Los ferrocarriles, teníamos 45.000 kilómetros de vía de ferrocarril, quedamos a 8.000. Teníamos 150.000 trabajadores ferroviarios, quedamos a 3.000, 4.000. Y volver a un país agrario, chacarero, de productos primarios. Son dos concepciones. Entonces, una Argentina productiva y una Argentina parasitaria. Una Argentina que dependía del trabajo de la gente, el trabajo manual y el trabajo intelectual. Ese enfrentamiento entre el capital y el trabajo determinó el retorno a lo que era la Argentina anterior a 1945. En todo ese marco, la resistencia peronista, y ahí surgimos nosotros. Yo tenía 18, 19, 20 años y empecé a luchar con mis ex compañeros de la Acción Católica. Aparece la Juventud Peronista. Yo ya era grande cuando aparece la Juventud Peronista. Yo ya tenía más de 30 años y los chicos tenían 18, 20. Galimberti, toda la Juventud Peronista de aquel tiempo era mucho más joven que yo, con lo cual no pertenecí a la Juventud Peronista, sí a las concepciones teóricas que se habían dado en el seno del pueblo, cómo enfrentar al imperialismo y a la oligarquía. Y algunos decían que había que enfrentar abrazándose y teniendo buenas relaciones. Y otros decíamos que teníamos que enfrentarla y dando la batalla donde la batalla había que darla. ¿Qué era? Si había desocupado, había que luchar a favor de los desocupados. Si los jubilados no cobraban, como hoy, teníamos que estar de ese lado. Eso fue la resistencia peronista y de ahí surgimos nosotros. Nosotros seríamos dentro del peronismo el ala progresista, el ala izquierda, como la quieras llamar, no importa el nombre. Entre ellos John William Cook. Bueno, se abre la apertura electoral, y me ponen de candidato a concejal. Esta es una parte de la resistencia. Fíjate, son calles de barro. Esto apareció en la revista Primera Plana, de 1972. Ahí había una casa, mirá, esta era la casa. De las torturas, en Loma Verde. En Loma Verde. Ahí se torturaba a la gente, de acá 20 cuadras. Entonces nosotros hicimos un acto de desagravio y quemamos la tranquera de la casa. Hicimos una misa de campaña y aparecimos en la revista Primera Plana. En ese marco se crea la resistencia peronista y se forma el Frente Justicialista de Liberación con Cámpora y Solano Lima. Era la primera expresión del peronismo después del 55, la primera expresión que tenía viso de legalidad. Y bueno, ahí me tocó ser primer concejal. El intendente, muy buena persona, se enferma y fallece. Y yo quedo de intendente. Hasta el 24 de marzo del 76. Llegamos a las elecciones, sacamos más del 60% de los votos. De 24 concejales que estaban en juego, sacamos 18. 18 el peronismo. 4 los radicales y 2 Oscar Allende. Pero bien, porque trabajábamos en un acuerdo bastante fructífero, bien, nos llevábamos bien los 24. Pero pasan problemas. Los problemas sociales continuaban. Recién vuelve Perón el 17 de noviembre del 72, la primera vuelta de Perón, y la segunda vuelta de Perón es el 20 de junio del 72 también. Perón ya estaba mayor. Perón se daba cuenta de lo que pasaba, pero tenía el enemigo interno. ¿Quién era el enemigo interno? López Rega. Hay una película que se llama La Patagonia Rebelde. Hay momentos que la Patagonia Rebelde
es la expresión del imperio sobre los países coloniales y semicoloniales. El imperio dice, si no le podemos ganar a él, metámonos adentro, infiltrémonos y trabajemos desde adentro. Eso fue lo que hicieron contra el peronismo. Por eso hay peronismo de derecha, peronismo de centro y peronismo de izquierda. ¿Por qué? También hay que explicar por qué nacen esas tres corrientes. Porque el peronismo no es un partido político, es un movimiento de liberación nacional. Liberación nacional significa la unidad de todo un pueblo contra el colonialista, contra el que los oprime. La unidad o la gran unidad del pueblo argentino resistió al imperialismo norteamericano, resistió al imperialismo norteamericano. Pero ellos, ¿qué hicieron? A través de los años se fueron metiendo adentro, hasta que logran poner a Isabel Perón de presidente. Pero no estaba en condiciones de manejar la Argentina. Los militares se daban cuenta. Dijeron, esta es la nuestra. Los tres comandantes, Videla, Macera y Agosti, dijeron, esta es la nuestra. Pero no solo ellos, lo llamaron a Martínez Dios para que hiciera el plan económico. Por lo tanto, el golpe del 24 de marzo del 76, no fue un golpe militar solamente, fue militar, fue un golpe político, fue un golpe económico. Hubo distintos estamentos sociales metidos y comprometidos en el retorno al coloniaje, que ya lo había dicho Jauretche en el año 56. Había anunciado que se venía. ¿Qué pasaba con Julio? Era un intendente supuestamente de izquierda, vamos a suponer, o progresista, como quieras llamarlo, en un marco que cada vez se hacía más derechoso. Las 3A. Todos los días, aparecía en los diarios. Hubo un enfrentamiento, 14 muertos. Hubo un enfrentamiento, no había enfrentamiento. Ellos pasaban, te barrían. Fue en Lavallol, en la calle Madariaga. La casita la quemaron con 3 personas adentro. Hubo un tiroteo, mataron como a 3 o 4. Los abuelos no hablaban, los papás no hablaban. Los chicos no habían nacido, pero el papá, que tenía 40 años, hoy el papá debe tener 50 y pico, tampoco les dice lo que pasaba en la Argentina en aquella época. Cuando vienen acá, ¿sabés qué se llevan de acá? La historia argentina de José María Rosa, que era un hombre más bien de derecha, no era un hombre de izquierda. Se la llevaron. Las pequeñas joyas que le había mandado la abuela de España, un anillo, un aro, una cadenita. Que se llevaban todo. Bueno, ese era el marco en que vivíamos, pero que mucha gente no lo comprendía. Y aún hoy siguen sin comprenderlo. Sí. Porque el tema no pasó. El tema caló hondo en la sociedad. Por algo será que lo lleva. Nosotros miramos con ojos del imperio, no con ojos de América. Y en ese marco viene la represión. Y llega el almirante Brown. Y acá está, que también se los recorté para que después le saquemos una fotocopia. Ustedes estaban, ¿qué pasó esa madrugada? Un día como hoy, en 1976, los camiones militares ocupaban las calles y los municipios. Eran el testigo mudo de la salida de sus ocupantes, democráticamente electos, para acoger a hombres que se hacían llamar intendentes, sin siquiera conocer los barrios que caminaban sus botas. Para Inforregión, a las 6 de la mañana de ese ennegrecido 24 de marzo, Julio Busteros, en ese momento intendente de Almirante Brown, ya había sido chupado. Lo habían ido a buscar a su casa. A las 9, 3 horas después, el Palacio Municipal de Loma de Zamora estaba tomado cuando estaba Duhalde. Las comunas fueron las primeras en verse sacudidas por el temblor que sería la dictadura cívico-militar.
Bron apareció sin intendente. Julio Bustero fue uno de los primeros en la región a escuchar los golpes y las patadas de la puerta en su hogar. Era aún la madrugada cuando el entonces intendente del almirante Bron le vio la cara a los uniformados que lo secuestraron. Lo cuenta Inforegión en Voz Populi. Días antes, un senador radical del distrito se acercó a mi despacho para comentarme que el día 24 era el día. Y me dijo, Julio, prepara todo. Pero yo no le di bola. Y el día 24 fui a trabajar como todos los días. Pero no tuve suerte porque en la madrugada me vinieron a visitar los mandos que respondían al coronel Minicucci, que estaba al regimiento 3 de la Tablada. ¿Usted vivía acá? ¿En ese momento vivía en este domicilio? Acá. En Hace esta 52 casa. años que vivo acá. Acá vas a ver en vivo y en directo el ataque. El entonces jefe comunal de Almirante Bron, primer testigo, dijo, me patearon la puerta, escuchá, me pusieron en un jeep y me llevaron hasta la puerta de la intendencia en Rosales 1312, acá a la vuelta. Eran las 3 de la mañana. Me pedían la llave del despacho. Luego me trasladaron a la comisaría de Monte Grande, donde estuve entre 8 y 10 días. ¿Vamos bien? Sí, sí, perfecto. Un complemento a esto. Según dice Inforegión, las cosas se veían venir. Toda mi vida fui militante del peronismo. Ya me habían atacado anteriormente 2 veces la AAA, en el 75, el 24 de enero, y el 24 de enero del 76. Las 2 fechas iguales. Sostiene Bustero que fue el único intendente de la zona en ser detenido por los militares. Pero su compañero de gestión, Carlos Olivera, de Bursaco, entonces se desempeñaba como secretario de Bienestar Social, el encargado de presentar su renuncia. Él ya la tenía armada para poder presentarla no ante los militares, sino ante el gobierno constitucional. Carlos fue uno de los primeros en enterarse de la desaparición de Julio. Su mujer vino a casa alrededor de las 6 de la mañana a avisarnos que lo habían levantado. El mismo, sostiene Carlos, que se desempeñaba en la gestión, se encontraron en un bar frente a la estación de Adrogué, donde donde está ahora una farmacia. Y juntos nos pudimos a llorar de tristeza. Una preguntita. Durante ese tiempo que estuvo detenido, ¿sufrió algún tipo de torturas? No, tengo que decir, honestamente, me trataron muy bien. ¿Qué ocurre? Yo estaba en el casino de oficiales. Un día juega Argentina al fútbol en Rusia. Ese día había nevado en Rusia y jugaban todos los jugadores de pantalón largo. Y en vez de haber pasto, había nieve, la nevada. Jugaba Gatti de arquero de Argentina. En un momento dado que estábamos mirando el partido, ¡chuf! Un golpe de corriente. ¿A que no saben qué era? ¿Qué puede ser? Estábamos mirando el partido, la televisión, un golpe de corriente. Dado a un compañero al lado de nosotros. Lo picanearon y lo mataron. ¿Cómo me di cuenta yo? Primero por el golpe de corriente. Y segundo, porque me robaron la frazada con la que me tapaba de noche para dormir. O sea, el pobre compañero se llevó la frazada. Lo que dice Felipe Piña, escuchen, es más o menos lo que dice el diario. El ex intendente de Almirante Bron, Julio Bustero, también fue víctima de un ataque en la noche del 24 de enero del 76. Yo estaba en mi casa en York, sentí ruidos en la puerta y gritaban ejército argentino. Alguien me dijo que no abriera. Dios. Alguien me dijo que no abriera. Me fui para el fondo de mi casa y salté en la casa de los vecinos, allá al fondo. En el ángulo allá, el alambrado era bajito. Salté. Hay 2 casas
Yo golpeé, me abrió la puerta y habíamos tomado un helado, porque eran las 1:00 de la mañana, un día de Qué calor madrugada. terrible. Yo le invité a mi señora a tomar un helado, un caballero, un caballero. Cuando salí corriendo de él, yo iba a abrir la puerta, pero en vez de abrir, me vine para acá y cerré esta. Los tipos no sabían dónde salir. Y yo me dio tiempo Para para escapar. saltar, salir a la calle Rosales y la comisaría está ahí. Sí, la comisaría número 1. Alguien me dijo que no abriera y me fui para el fondo de mi casa. Salté por la casa de los vecinos. Salí por la otra cuadra y me metí en la comisaría. Me atendió un muchacho joven, de apellido Pascual. Yo estaba en short, sin nada arriba, y le conté que había venido un grupo paramilitar a mi casa, diciendo que eran ejército, pero yo no les creía. Me imagino lo que habría pensado el chico. Se encontró de pronto con un loco en paños menores que decía que era el intendente y le contaba todo ese cuento. Métase en esa pieza, me dijo. Mientras ocurría eso, los ñatos estaban en ahí. mi casa y habían roto con la itaca la puerta. Ahora la vas a ver la itaca. La vas a ver ahora. ¿Y la Beatriz comisaría ya en Gonzo ese momento era un centro clandestino? transformó en un centro posteriormente. clandestino porque hubo represión, hubo de todo. Sí. Eso fue un 24 de enero del 76. Es más, el coronel Minicucci, como 3 meses antes, había estado conmigo en la municipalidad. Ellos andaban recorriendo. Viendo, Porque él claro. estaba a cargo de la tablada, que eran los mandos militares. Sí. Y tenía Avellaneda, Lanús, Lomas, Almirante Brown, Presidente Perón y Cañuela al mando de él. Y ellos iban recorriendo, querían conocer el campo. Claro. Coronel Minicucci estuvo hablando conmigo y hablamos cuestiones institucionales. Es más, cuando me llevan el 24 de marzo y estuve 10 días en Monte Grande, mi señora, ¿a quién fue a ver? Al obispo, que yo había conocido antes al obispo. Fue a verlo al obispo y le dijo, mire, monseñor, se lo llevaron a Julio. ¿Cómo? Claro. Se lo llevaron a Julio. ¿Quiénes se lo llevaron? Los militares. Y así el obispo. Entonces, yo no puedo hacer nada. Era el obispo ahí en Lomas. Sí. Le digo, bueno, señora, venga de acá 2 días. Venga de acá 2 días. Escuchá, A la noche, a eso de la 1:00 de la mañana, ¿quién llega a Monte Grande? El obispo. 1:00 de la mañana. Y habló con los militares. Y les dijo, escuchen esta parte, es para anotarlo, Vengo a pedir la integridad física de Julio, no la libertad. Quiere decir que la iglesia sabía que se estaba torturando. Sí. No eran tontos. No podían hacer nada, es otro tema. Tal vez por eso tampoco lo torturaron, no le hicieron nada, porque tenía ya la integridad física asegurada. Parte de eso es lo que tú dices. Claro. Parte es eso. Vengo a pedir la integridad física, no la libertad. Fenomenal. Y le había dicho, venga de acá 2 días. A los 2 días fue. Beatriz a la diócesis. Sí. Le dio una carta firmada por Pío Lagui. ¿Quién era Pío Lagui? El nuncio apostólico. Con esa carta se fue a La Plata a ver al gobernador militar. Para entrar a la casa de gobierno, Beatriz tuvo que cruzar dentro de los tanques. Pues estaban los tanques, todavía era el golpe. Sí. Y estuvo sentada en la gobernación desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No la atendía nadie. Hasta que salió un señor, era el gobernador,
Señor, ¿usted qué hace acá? Lo estoy esperando a usted, señor. ¿Y a qué hora vino? A las 9 de la mañana. 6 de la tarde. Pase, ¿qué quiere? Entonces le dijo, mire, señor, mi marido es intendente, lo llevaron preso, está en Monte Grande, así, 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 así. Si ustedes lo llevan preso porque es peronista, yo me levanto y me voy porque no tengo nada que decir. Ahora, si es por otro motivo, yo quiero saber cuál es el otro motivo. Espere, señor, marca un número de teléfono que suponemos que era Lanús. ¿Y atendió quién? Federico Menicucci. Le dice, las palabras fueron estas, te lo va a decir Beatriz. ¿Ustedes tienen un paquete que es mío ahí? ¿Un paquete que es mío ahí? Sí. ¿El paquete está sucio o está limpio? El paquete está limpio. Y si está limpio, ¿por qué lo tienen ahí? Ah, no, señor. ¿Sabe lo que pasa? Que nos olvidamos. Esas fueron las palabras en La Plata. Colgó el teléfono. Señora, esta noche Está en su casa. Esta noche a las 11 de la noche Julio va a estar en su casa. Esta noche a las 11. Mi señora se vino volando, acá estando en Monte Grande, me dice, prepárese porque se va. Prepárese porque se va. Ay, no sabes dónde. Fenómeno. Todo incierto. Me meten en un coche y me lleva. Pero en vez de tomar por calles asfaltadas desde Monte Grande a Lanús, me llevan por atrás. Todo pastizal. Y yo iba atrás, 2 suboficiales, y adelante era el que manejaba, el chofer. Eran 3. Ellos eran 3 y yo era solo. Y le digo, abrime la puerta que yo me tiro, porque ustedes me limpian. Quédate piola, así en medio. Eran peronistas los quédate piola que no pasa nada, no pasa nada. Sí, ustedes me llevan, yo me quiero bajar. No, me llevaron a la comisaría y me presenté a Menicucci. ¡Bustero! Mire, le pedimos disculpas, fue un error. Teníamos un error de informaciones, no sabemos cómo hacer para pedirle disculpas. Así que váyase. No, le digo, yo no me voy. Yo ahora me quedo acá. Le digo, porque si yo me voy, a 2 cuadras ustedes me esperan con un coche y me llevan de nuevo. Y después dicen que yo me escapé. Digo, yo no me voy, yo me quedo. No, nos encargamos de llevarlo nosotros. Me trajeron ellos acá. ¿Qué se piensa hoy? Hoy en día, ¿no? Que la palabra democracia, ¿no? Parece ya ganada, parece como que hoy en día está tan vulnerable, ¿no? Esa palabra. ¿Cómo puede...? Muy importante lo que estás diciendo, sí. Muy importante. ¿Cómo lo siente usted? Mirá, que ha vivido esa... Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, sí, con Evo Morales, habló exactamente de la pregunta que vos estás haciendo. Esta democracia que estamos viviendo es una democracia mutilada, es una democracia enclaustrada, es una democracia encerrada en un vínculo donde los poderosos tienen la voz y donde los humildes, los más pobres, tienen el silencio. Es republicana, representativa y federal, pero no es una democracia participativa. El futuro del mundo se va a definir por una democracia de alguna manera participativa, donde tengan voz los que hoy no tienen voz. Y va a pasar. Fíjate vos, China, 1946, estaban en el arado de madera. 1946, no hace muchos años, 60 y pico de años. Hoy es casi la primer potencia mundial.
Son 1.600 millones de seres humanos. Fíjate vos. Pero ¿por qué no surge ahora movimientos con aquellas características? Como Mao Zedong, como Trotsky, como Lenin, como Marx, como Churchill, como Perón. Precisamente es el costo que está pagando las sociedades en el mundo de poder vivir esta democracia, pseudo-democracia. Claro. No es una democracia plebeya. Una democracia plebeya es aquella que rompe los cánones normales de la democracia institucional. Porque puede haber justicia, puede haber una justicia liberal, pero tiene que haber una justicia social. Una justicia para los pueblos, una justicia para los humildes, una justicia para los que trabajan. ¿Estamos? Sí. Y está la otra democracia, que se ampara en el marco de que ya está todo hecho. Si vos sos rubio y de ojos celestes, tenés el mundo para vos. Y si sos morocho, y si sos de ojos pardos, y si sos pobre, sonaste. Es importante establecer esos dos tipos de democracia. Una democracia representativa y una democracia de alguna manera participativa. Y participativa significa participar en las cosas públicas. Pero imagínate el mundo. Si hay un solo hombre en el mundo que cree que sus derechos han sido vulnerados, ese es un compañero mío, aunque yo no lo conozca. Claro. ¿Por qué? Porque está la justicia, la que tiene que estar en el medio. Si un pueblo decide de que no hay que participar, bueno, que se la banque. Si decide que quiere ser esclavo, va a vivir en la esclavitud. Si decide que es libre, va a tener que luchar para ser libre, porque nada es regalado. El 24 de marzo del 76, y acá hay un documento que también se lo van a llevar, que dice: comprender, analizar y desentrañar la clave de esa fatídica fecha implica poner en el escenario la relación de fuerza entre los sectores dominantes y el movimiento de liberación nacional. ¿Se entendió? Entender esto es saber que en el mundo hay opresores y oprimidos, que no somos todos iguales. Hay algunos que somos más iguales que los otros. Eso es el criterio de la oligarquía. Vos sos morocha y yo soy rubio. Yo tengo ojos celestes y vos tenés ojos pardos. Vos pertenecés al otro mundo, yo pertenezco al primer mundo. Eso es la clave de todo lo que nos pasa en la Argentina. Tu pregunta tuya es: ¿cómo ves hoy vos la cosa para más adelante? Es difícil, no es fácil, pero no es imposible. Pero también depende del comportamiento social que tengamos. Porque si soy trabajador y me dejo avasallar, merezco que me dejen avasallar. Y si soy trabajador y quiero defender mis derechos, y quiero defender el sueldo no complementario, y quiero defender mi indemnización, y quiero defender mis derechos, tengo que luchar, porque nada es gratis. Nada es gratis en este mundo. Y más estando ellos por arriba. Y en el mundo nos están pasando por arriba. Yo hablé con el Che, con el comandante. Me tocó hablar con Perón. Era muy chico, pero era un borrego. Tenía 16 años, 17. Los compañeros míos mayores le decían a Perón esto que yo estoy hablando con ustedes. General, la cosa viene mal. Se están preparando. Va a haber un golpe de Estado. Quédense tranquilos, muchachos. Yo tengo el ejército de mi parte. Y nosotros le dijimos: sí, general, el ejército está de su parte. Pero el pueblo, ¿qué hacemos con el pueblo? ¿Qué le damos para defenderse?
para defender las conquistas sociales, para defender la vivienda, para defender sus derechos. No alcanza con votar. No. Milei hace lo que quiere, lo que se le antoja. Y le importa tres cominos No le la importa Constitución, las normas jurídicas, nada. Es Le un importa el reflejo. Estado de Derecho, no le importa el Poder Legislativo, el Poder No le Judicial. importa el sufrimiento de la gente. Veta Sí, las normas sí. jurídicas. No le importa la Constitución. No. O sea, tiene las características propias de una dictadura. Sí. Pero más que una dictadura, es una monarquía constitucional. Entonces, fíjense la distancia que hay entre una democracia formal y una democracia de fondo. Esto se nos tiene que meter acá adentro. Si algo sirve la conversación, estas casi 2 horas que tenemos, Sí. ¿sabés qué? Pasado. Sirve para ir de a poco grabándonos. Y ustedes no le hagan caso a Julio. Julio no tiene razón. Pero ¿sabes qué? Charlen con el hombre de la esquina, con la vecina, vean la película juntas. Tratemos de despertar la conciencia. Sí, eso también queríamos preguntarle. ¿Qué legado le gustaría dejarle a las futuras generaciones? Usted como ex intendente de acá de Almirante Brown. Mirá, Y habiendo pasado por toda esta situación. no, yo veo que la razón del buen vivir va a triunfar sobre el mal. El todo es superior a las partes. ¿Te das cuenta? La violencia no es superior al amor, al comprendernos, al ayudarnos. No todos sabemos todo, ni todos ignoramos todo. Eso lo dijo un gran educador brasileño. No todos sabemos todo, ni todos ignoramos todo. Yo no quiero ir adelante, porque no sé si sé dirigir. No quiero ir atrás, porque no sé si quiero que me dirija alguien. ¿Por qué no hacemos como los aztecas y vayamos todos del brazo juntos? Pensemos. Pero pensémoslo primero. Sí. Si hay algo que necesitamos es la educación y la instrucción. La necesitamos. Escucha, 800 pesos gana un profesor en la facultad, bajo la línea de pobreza. Un auxiliar de educación gana 500 pesos, la línea de indigencia. ¿Cómo es posible que vivamos en una sociedad así? No es que las cosas tan caras, es que el sueldo nuestro es muy bajo. Es bajo el sueldo. Yo soy jubilado, ¿te imaginas? Este sí es un documento histórico esto, mire. ¿Se acuerda que habíamos hablado? Fíjense la fecha. 8 de junio de 1957. Ustedes no estaban ni en proyecto. No. Mirá. Rodolfo Martínez. Mirá lo que dice. El presidente provisional de la Nación decreta, artículo 1, manténganse detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional Julio Luciano Bustero. Y lo firmó Aramburu, el presidente de la Nación. Mirá qué importante, Aramburu me llevó por eso. Y Martínez, que era mi profesor de Derecho Político. Mira, el decreto 6109 del Archivo General de la Nación. Este tema de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires está autorizado por una ley provincial que es, le digo el número, la 11.782. 11.782/96. ¿Barra? 96. Ley provincial sobre construcción de ciudadanía. Que ese es uno de los temas que, o sea, ¿qué significa estado de sitio? ¿Qué significa ruptura del orden constitucional? Hay obligación en los colegios primarios
durante el mes de marzo, hablar en temas alusivos a esto. Ya llevo 55 colegios, ¡Qué lindo! Estoy hablando de 5.000 y pico de alumnos. Escuchá, si vos querés aprender y saber lo que es el pueblo, andá a la periferia. Andá a la periferia. Ahí vas a saber lo que es el pueblo. Ahora, si querés saber lo que es la oligarquía, vivís como vivo yo. Yo vivo donde vive la puta oligarquía. Claro. Pero no lo digo en términos despectivos. Lo digo en términos de construcción social. Pertenece a un estamento que no es el mío. Cuando pusieron la bomba en mi casa, una sola persona se acercó a preguntar qué me había pasado. Y me preguntó, nada. Una bomba estremeció el barrio, 1:00 de la mañana, pleno enero. Che, desgraciado. A los pocos días sí empezaron los coches a venir como si fuera turismo, ¿viste? Claro, sí. Entonces, esa es nuestra sociedad. Sí. Tenemos que entenderla así. Todo lo que está fuera de los Andes es como si no existiera. No existimos para ellos. Videla decía que el desaparecido es un desaparecido, no existe, no está. Sí, no está. No hay persona, no hay por qué buscarlo, si no está. Eso decía Videla. Sí. Es toda una concepción ideológica que hay que llevarla metida acá. Nosotros para ellos no estamos, los que trabajan no estamos, no existimos. Entonces, tenemos que capacitarnos para poder existir y hacer valer lo que nos corresponde hacer valer. ¿Por qué los negritos del África no recibían la vacuna del COVID? ¿Y por qué sí nosotros la recibimos el COVID? ¿Y por qué los grupos económicos, los farmacéuticos y MUG ganaron miles de millones? La casa donde vive MUG tiene 26 pisos. Bueno, esta es la sociedad capitalista. Y te lo hablo yo, que no soy marxista-leninista, yo soy peronista. Y el peronismo es la forma de liberación de los pueblos coloniales y semicoloniales. Y un pueblo es colonial cuando sus autoridades responden directamente a la corona. Y son semicoloniales cuando pueden ser nativos, pero responden también al interés de la colonia. Esa es la diferencia entre un partido político y un movimiento de liberación nacional. Y nosotros estamos entregando los lingotes de oro, estamos entregando nuestros conceptos. Tenemos la bandera norteamericana, la bandera inglesa. ¿Vos te imaginás si se despertara Manuel Belgrano, Mariano Moreno, San Martín? Estoy estudiando los caciques de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés lo que decían los caciques? Yo soy indio, pero hay que defender a los indios argentinos. San Martín, cuando estaba preparando el ejército de los Andes en el Plumerillo, dijo, yo soy argentino, pero también soy indio. San Martín era indio. Por eso también Belgrano quería un descendiente de los pueblos de América que manejara Argentina. Un descendiente de los incas. Por eso lo quería. No era que se lo quería entregar a los incas la Argentina, el Río de la Plata. Quería que un descendiente de los incas nos gobernara por un tiempo. Esa historia no te la comenta. ¿Sabés lo que decían los caciques? Mis ojos no alcanzan de ver la laguna. ¿La laguna qué era? El mundo. Mis ojos no alcanzan a ver el mundo. Solo veo una parte del mundo. Y la otra parte la imaginaré. Julio, nos comentaron que está trabajando sobre algunos documentales. Queríamos que nos comente un poquito acerca del trabajo que está realizando. Un documental, Zona Quinta,
inhumaciones clandestinas. Y la segunda es Marta Mastrangelo, maestra militante. Ustedes le ponen en YouTube, es una documental que dura 31 minutos. Y ahora estamos preparando otro documental. Así que Y después no, vamos a estar a la expectativa. van a ser las primeras. ¿Por qué lo documental? Porque refleja lo que pasó acá, no lo que pasó allá en Buenos Aires, lo que está cerca y lo que se palpa. Sí. Bueno, Julio, nos despedimos. Le agradecemos por esta mañana hermosa que hemos pasado con usted, por su buena predisposición al hacer la entrevista. Le agradecemos por habernos recibido en su casa tan amablemente. Gracias por compartir con nosotros sus experiencias, transmitirnos sus emociones, sus saberes, sus memorias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igual, si necesitan fotos, lo que ustedes necesiten, Sí. yo estoy a disposición de ustedes. Sacar una foto, sí, una una foto. mañana linda, pero no nos perdamos, ¿eh? No, no. La verdad ha sido un placer hablar con usted. Bien, bien. Bien, bien. Listo. Gracias por compartir.